Muy buenas tardes. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica les brinda un cordial saludo a las personas agremiadas y público en general a la charla Uso de cámara fotográfica en reactivos para sangre oculta. Cuando se comete un delito contra la vida, en varias ocasiones quien comete el hecho desea limpiar el lugar para ocultar lo sucedido. Con base en eso, se han desarrollado reactivos que permiten revelar la presencia de sangre oculta en el escenario. Pero esta reacción dura muy poco tiempo, según la cantidad de sangre que se pueda revelar. Además, se sabe que la fijación del escenario, en especial la fijación fotográfica, es importante al ser presentada en corte. Pero es importante la fotografía tomada al efecto quioluminiscente que produce la interacción del reactivo con la sangre que ha sido limpiada, o es importante, además de esa reacción, la fotografía del medio o del lugar donde se obtuvo esa reacción. En la investigación de un hecho delictivo, se debe deducir e investigar una serie de variables del suceso criminal, por lo que si solo fijamos en la fotografía la mancha azul brillante, no se podría definir el lugar de donde fue obtenida. Y así se pierde la relación del elemento vinculante entre la víctima y el victimario dentro del lugar del escenario del delito. Esta tarde contamos con la presencia del licenciado Javier Pachamé, quien es profesor universitario y licenciado en Seguridad Ciudadana. Además, en el ámbito laboral profesional, cuenta con 15 años en la policía y 12 años en el Poder Judicial de Buenos Aires. Asimismo, como perito en rastros de la ciudad de La Plata, en Argentina. De esta manera, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Javier Pachamé. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar en este canal, de conocerlos a ustedes, de estar cerca de ustedes. Realmente es muy importante para mí este momento compartir con esto. Y lo que hoy intentaré hablar o charlar un poco es sobre el uso de la cámara fotográfica en reactivos para sangre oculta. ¿Qué es esto? Es básicamente el funcionamiento de la cámara fotográfica en reactivos para sangre oculta. ¿Cómo se puede fotografiar de una manera más o menos adecuada? ¿Sí? No voy a decir que es la forma correcta, ¿sí? Es una de las formas que yo trabajo con la cámara fotográfica y Bluestar o Luminol, ¿sí? No considero que nadie tiene la razón absoluta de todo, ¿sí? Sino que cada uno tiene un poco de experiencia en el tema. Como dijo Fiorella, son 27 años de perito, que gracias a Dios he podido recorrer en esta hermosa profesión y tener la oportunidad en este momento de compartir con ustedes algo de esa experiencia, y he aprendido mucho del uso de la cámara fotográfica. La fotografía me ha apasionado y gustado siempre, es algo que realmente es muy interesante, desde muy joven estuve aprendiendo eso, y tengo la oportunidad ahora y el privilegio de aplicarlo en lo que es criminalística, ¿sí? Es algo difícil a veces el uso de la cámara fotográfica, y es algo difícil también el rol del fotógrafo. Pero a veces se lo menosprecia el fotógrafo, o se lo tiene muy poco en cuenta, pero la importancia que debemos de darle es vital. Antiguamente yo empecé lo que es ciencias forenses usando máquina de escribir. Sí, con el teclado, con las teclas que se pulsaban con los dedos, pero de las viejas mecánicas, y la cinta que corría alrededor de un rollo, y se imprimía en el papel. Y si te equivocabas en algo, tenías que hacer de vuelta todo el papel escrito de vuelta, de nuevo. Recorrí bastante y hoy en día tenemos una tecnología muy importante. Pero como le decía hoy al inicio, a veces no se tiene mucho en cuenta el uso del fotógrafo, ¿sí? El fotógrafo generalmente es un perito que auxilia a la parte forense. Pero bueno, para explicar un poco más esto, voy a presentar con la diapositiva, ¿sí? No sé si la obtienen ustedes de allá. Yo lo voy a maximizar de acá. Y bueno, iré pasando y calculo que estará bien. Antes de empezar con el tema de la fotografía, es importante recalcar un poco, muy rápido, lo que es el lugar del hecho, ¿sí? La preparación, la formación continua del perito, del profesional en ciencias forenses, es muy importante. Tenemos que tener en cuenta de que nadie las sabe todas. Ninguno de nosotros tiene todo el conocimiento y todos los saberes acumulados en un área, ¿sí? Somos
parte del equipo pericial. Nos representamos entre todos y nos servimos entre todos, ¿sí? Por eso la formación continua nunca termina. Un perito, un profesional de la ciencia forense, siempre está en continua formación. El equipamiento pericial, ¿sí?, es muy importante. Hoy en día, yo le hablaba de la máquina de escribir hace 25 años atrás, hoy en día tenemos un equipamiento pericial muy importante, muy tecnológico, muy avanzado. Imagínense, yo empecé con las máquinas de rollo y no se podía sacar más de 4 fotografías por pericia en ese momento, porque aunque sea el rollo, era muy caro el revelado. Y se trabajaba con lo que es fotografía en blanco y negro, me acuerdo, que yo hacía la fotografía de los rastros papilares en blanco y negro, en un laboratorio chiquito que teníamos, y esos fueron mis primeros comienzos. Pero hoy en día, la logística en la parte forense es algo a tener en cuenta, es muy importante. La preservación del lugar del hecho es, sin lugar a duda, la corona de todo esto, por su importancia para la posterior investigación forense. Y ni hablar, por supuesto, de lo que es la cadena de custodia, ese procedimiento por el cual da garantía y validez al indicio que hemos recolectado. Hay 2 tipos de reactivos para sangre oculta, si me permiten mostrarles. Este es uno, es el Blue Star. Bueno, estoy un poco con un traje blanco porque con el tie-back y los guantes, porque creo que el fotógrafo tiene parte en todo esto. Y si bien hoy en día se lo conoce un poco más, se lo tiene más importante, pero antiguamente no era tanto así, ¿no? Pero el fotógrafo tiene que tener las mismas responsabilidades que los peritos cuanto a preservación. Equipamiento, los guantes, ¿sí? Cambiarse los guantes cada 2 horas, cada 1 hora, cada media hora, depende del calor que haga, la transpiración y el tipo de guantes que use, ¿sí? Porque se oxidan. Y bueno, más allá de eso, estamos con el tema del Blue Star. Este es un reactivo. Este es uno de los reactivos para sangre oculta, que quizás es el más conocido porque es de una forma muy sencilla de usar, ¿no? Es importante esto. Bueno, este es uno de los reactivos. El otro es el luminol, que el luminol es otro tipo de reactivo, pero funcionan básicamente igual, ¿sí? El objetivo de ellos es revelar la sangre oculta. ¿Por qué hay sangre oculta en el lugar del hecho? Como dijo la licenciada Ballesteros, es que la intención de una persona de ocultar el hecho criminal. Entonces, la función del perito es desenmascarar ese hecho, ¿sí? En fotografía, vamos con reglas básicas, ¿sí? Como para tener una introducción, de lo general a lo particular, ¿sí? Este es el baño que vamos a ver en un ratito, donde se observa algo general, un imagen general, ¿sí? De lo particular a lo específico, nótese que siempre testigo métrico, y de lo específico al detalle. ¿Todo vale en fotografía? No todo vale en fotografía. Celular, no es conveniente usar el celular. Es más, hoy en día es aconsejable que una persona se haga cargo de los celulares del grupo pericial, del equipo pericial, y no ingrese nadie al lugar del hecho con el celular. Por una cuestión de las filtraciones que están dando, no sé en Costa Rica, pero sí acá en Argentina es muy común ese tipo de filtraciones a la prensa de fotos e imágenes que en vez de ser preservadas, son distribuidas públicamente. Así que, y la calidad del celular no es tan buena como la calidad de una cámara fotográfica profesional. Tenemos otro tipo de elementos para capturar imágenes, que son, por ejemplo, esto, que es una GoPro, ¿sí? Son cámaras de acción, son cámaras por ahí de juegos. Sirven también, yo creo que son importantes, sirven para que, si el perito lo lleva puesto durante todo la labor pericial, ilustran un poco lo que está trabajando, pero no sirve como elemento fotográfico, ¿sí? Para destacar un indicio. No sirve de esa manera. Y, por último, tenemos la cámara fotográfica profesional, que es este tipo de cámara. Es un modelo de cámara. El tema está de que consta de un lente, de un cuerpo, ¿sí? No voy a hablar mucho de esto, no quiero enfocarme en esto, sino quiero un poco más
desarrollar el tema de cómo sacar la fotografía, pero son el tipo de cámara ideales para el trabajo pericial. Hoy son caras, ¿sí? Realmente son caras, pero no son caras para una institución y no son caras para un perito particular que quiere trabajar en la parte pericial de manera coherente, ¿sí? Una institución, el Poder Judicial, policía o quien desarrolle la actividad, tiene la capacidad para comprar ese tipo de cámara. La capacidad económica, ¿sí? Conocimiento. Conocer el elemento que estamos usando, ¿sí? Conocer el tipo de fotografía que estamos, de cámara fotográfica que estamos usando. Son muy parecidas. Esta es una marca Nikon, modelo 5300, ¿sí? Es muy parecida a la Canon que se usa o un poco menos a la Sony, que son las tres marcas principales que se usan así a nivel, a granel, podemos decir, ¿no? Hay otras que son las Leica y todo eso, son mucho, mucho más caras, pero estas cumplen muy bien su objetivo y son muy parecidas. Las Canon y la Nikon son muy, muy parecidas y el perito tiene que conocer el equipamiento, tiene que usarlo antes de ir al lugar de hecho. Nada, nada, nada se estrena en el lugar de hecho. Todo se usa en el laboratorio y después lo usamos en el lugar de hecho. Lo uso en el laboratorio, a la cámara, no en una pericia, sino para practicar, ¿sí? Mi tiempo como perito, ¿sí? No solamente es en el lugar de hecho, sino también en la práctica, en la formación. Esto nos da experiencia y esa experiencia la podemos aplicar al lugar de hecho. Tenemos que tener en cuenta los accesorios que hay hoy en día con estas cámaras fotográficas y son muy, muy importantes a nivel pericial. Uno de ellos es esto, ¿sí? No sé si lo ven bien, que es un control remoto o un disparador remoto para cámaras fotográficas, ¿sí? Lo que hace este aparatito es como el control remoto del televisor. Lo permite que la fotografía sea disparada a distancia de la cámara, ¿sí? Es un control remoto. Es básicamente un control remoto y lo que hace es accionar la cámara sin tener que tocarla. Después vamos a ver por qué hacemos esto. Vamos ahora voy un poco rápido, no sé si voy muy rápido y tampoco tengo mucha idea de la hora. Bien, mejor, así tenemos un poco más tiempo. Voy a hablar un poquito de las variables de la exposición fotográfica, ¿sí? Que son 3 elementos a tener en cuenta al momento de realizar el trabajo pericial con la cámara fotográfica. El diafragma, la velocidad de apertura y la sensibilidad o ISO. El diafragma es básicamente, es como un agujerito, como ustedes ven acá, vamos a ver la siguiente diapo, es un agujerito, ¿sí? Que se observa que pasa la luz por medio de él, ¿sí? Si yo quiero sacar algo en una situación muy, muy oscura, lo que voy a hacer es que esa apertura de diafragma sea mayor. Mayor no significa un número mayor, sino mayor es un número inferior, ¿sí? Es al revés que lo que sería más o menos normal. Una persona mayor es una persona de 50 años. Acá, un diafragma con una apertura mayor es 1.4, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Si yo tengo que sacar una foto con a sangre, con luminol, ¿sí? O Blue Star, y lo tengo que hacer en la oscuridad, me conviene decir, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esto? Si ustedes ven acá, hay algo llamado que tiene una relación muy importante con el diafragma, que es la profundidad de campo. Esta profundidad de campo hace que el objeto esté enfocado, esté en foco, se vea nítido, por así decirlo. En realidad nitidez es otra cosa, pero bueno, supónganse, ¿sí? Que se vea enfocado, que se vea nítido, que se vea bien. Cuando el diafragma, cuando la apertura de ese agujerito es más chiquitita, el enfoque es más amplio, el rango de enfoque es más amplio. Cuando el diafragma es más grande, el rango de enfoque es más chico. O sea que si yo tengo una apertura muy, muy grande y voy a hacer fotografía para sangre oculta y me juego y digo, bueno, utilizo un 1.4, el enfoque, el campo, ¿sí? De enfoque va a ser muy pequeño. Enseguida se va a desenfocar.
¿Y qué va a pasar? No voy a ver con nitidez lo que necesito ver, que es la reacción y también la morfología de la reacción. ¿Se va entendiendo? Cualquier cosa, las preguntas al final. Bueno, variables de la exposición fotográfica. La velocidad del obturador. Habíamos dicho que era la apertura del obturador, la velocidad del obturador es la apertura de la cámara. Usamos lo que vimos recién, que es el control remoto. ¿Qué es el obturador? ¿Qué es la velocidad? La cámara lo que tiene es como una especie de cortinita, ¿sí? Que lo que hace es sube y baja. Sube y baja. Cada vez que yo toco, yo la enciendo. No sé si se llega a escuchar algo. Bueno, por ahí no se escucha. Lo que hace la cámara es subir y bajar una ventanita que está acá y permite el paso de la luz a ese diafragma que vimos recién, ¿sí? Permite el paso de luz por esto. Ahí, delante de esto hay una ventanita. ¿Qué pasa con eso? ¿Se escuchó eso? Bueno, ¿esa es una ventanita que deja el paso de luz o no? Si yo tengo una situación con muy, muy poca luz, lo que voy a poder observar, ¿sí? Es que el tiempo que voy a tener levantada la ventanita va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el diafragma, ¿se acuerdan en lo que vimos recién? Va a tirar a ser mayor, pero no lo puedo tirar tan mayor, no puedo pedir que sea tan grande porque pierdo el enfoque, ¿sí? Me sale desenfocado todo. Entonces, la velocidad del obturador va a ser muy, muy lento. Y tenemos la otra variable que es muy importante, que es la ISO. La ISO es la sensibilidad de la película, que en este caso no existe más, sino que es un sensor, la sensibilidad del sensor a la luz. Antiguamente, la película fotográfica estaba formada por cristales de plata. Y los cristales de plata, cuando más grandes eran más sensibles a la luz, y cuando más chiquitos eran menos sensibles a la luz. Pero ¿qué pasa? Miren esta foto. Si yo tengo una sensibilidad alta, ¿sí? Grande, para que sea más sensible a la luz, para que ese cristal, que hoy no se usa más, pero bueno, en referencia fotográfica se usa igual, o sea, se explica de esa misma manera. Si yo quiero obtener más cantidad de luz, ¿sí? Lo voy a llevar a una ISO, una sensibilidad alta. Pero esa sensibilidad alta hace que desenfoque. Lo que voy a hacer es tener una ISO o una sensibilidad, baja. ¿Qué pasa? Si tengo sensibilidad baja, voy a tener poco ingreso de luz. O sea, tengo que tener un equilibrio en ese universo de la sensibilidad de la luz. La fotografía y la planimetría pericial. Es muy, muy importante la planimetría pericial en la fotografía, ¿sí? Ya vamos llegando a un punto donde podemos explicar un poco más todo. Es muy importante acompañar a la planimetría pericial y que la fotografía acompañe a la planimetría pericial y esta también a su vez acompaña al perito fotógrafo. Este es el corte de esta habitación, ¿sí? Que lo vimos recién, pero un poco más agrandado a la parte del baño. Es tal cual lo que está acá adentro, que después vamos a verlo un poquito. Ahí estaría el objetivo nuestro, la sangre oculta, que en realidad ahora está visible, pero por una cuestión de orientarnos. Y acá la cámara. El fotógrafo tiene que hablar con el planimétrico y explicarle la ubicación de la cámara, ¿sí? Dentro del espacio. ¿Por qué? Porque después, en el juicio oral, el fotógrafo va a explicar desde dónde obtuvo esa fotografía y va a defender desde ese lugar el uso de la cámara fotográfica. Entonces, lo que vemos acá es una cámara fotográfica ubicada planimétricamente, como si fuera un indicio más, ¿sí? Y la orientación de la apertura de esa imagen. Otro elemento a tener muy importante, ¿sí? Es la luz. ¿Cómo medimos la luz? Con un aparatito que acá lo muestro en la fotografía nada más, se llama luxómetro. Eso mide la intensidad de la luz.
¿Por qué quiero medir la intensidad de la luz? ¿Por qué me interesa medir la intensidad de la luz? Sencillo. Porque yo no puedo decir en un juicio oral que la habitación estaba oscura. ¿Qué es oscura? ¿Qué es la luz apagada? ¿Sí? ¿Qué es oscura para ustedes y qué es oscuro para mí? Por ahí yo estoy acá y digo, bueno, para mí está medio oscuro esto acá. ¿Sí? Tenemos que trabajar como profesionales forenses que somos. Entonces, nos exigen de esa manera a tener un poco más de explicación o especificar o interpretar todo esto. Por ejemplo, un paralelismo, la radiografía, ¿sí? Radiografía forense. ¿Ustedes creen que hace 50 años atrás existía la radiografía forense? Se sacaban radiografías, ¿sí? Pero no se las aplicaba a la parte forense. Bueno, este aparato, ¿sí?, que mide la luz, nos indica la cantidad de lúmenes o lux, depende de dónde, cómo midamos, la intensidad de iluminación dentro, con luz y sin luz del lugar, para explicar en el informe pericial qué tipo de oscuridad había en el lugar. Oscuro. ¿Sí? El perito no puede decir oscuro. El perito tiene que decir cuántos lux o lúmenes había. Son dos cosas distintas, lux y lúmenes. Pero bueno, yo trabajo con lux, ¿sí? Que lux básicamente es la intensidad de la luz sobre el objeto, ¿sí? No el foco. Es otra cosa eso, ¿sí? El foco es el lumen. El lux es lo que refleja la luz esa sobre el objeto. Es muy importante esto. No podemos dejar de medir la cantidad o la intensidad de luz que hay en el lugar cuando decimos que es penumbra. Porque para uno es penumbra, para otro es oscuridad y para otro es oscuridad total, ¿sí? Ojo con esto. Es muy importante. Sugerencias. Para trabajar con las cámaras fotográficas hay muchas sugerencias, y más con el tema de lo que es Glostar, ¿sí? Hay muchas sugerencias. Acá hay una sugerencia de una página oficial de Glostar, específicamente, que tira tips o sugerencias. Yo no estoy mucho de acuerdo, por ejemplo, como eliminar el autofoco de la máquina. Me parece que es algo que no va. O, por ejemplo, marcar que la marca de sangre. Si hay marca de sangre, no necesito usar Glostar, ¿sí? Eso está por demás descartado, ¿no? Pero bueno, apagar las luces, pero que no se quede en oscuridad total, ¿sí? ¿Qué es no se quede en oscuridad total? Volvemos a lo anterior, ¿sí? ¿Cuántos lux? ¿Qué es oscuridad para usted? ¿Qué es oscuridad total? Si un buen abogado agarra a un perito y le pregunta esto, ¿qué le puede responder el perito? Bueno, nos quedamos en oscuridad para utilizar el Glostar. Bueno, ¿pero qué es oscuridad para usted, perito? ¿Sí? Seguimos. Este es un tip fotográfico, ¿sí? Es cómo vamos a trabajar en unos minutos, ¿sí?, con la cámara fotográfica. El modo de disparo es cuando yo aprieto la cámara, ¿sí?, y sale, se levanta esa cortinita que hablábamos hoy y permite entrar la luz. Con este control remoto, que habíamos comentado hoy, ¿sí?, nos va a dar, vamos a elegir entre varias opciones, este es el modelo de Nikon, ¿sí?, el 2 segundos de retardo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Hay varias opciones, ¿sí? Porque lo que yo voy a hacer hoy es enfocar con la cámara, con una linterna, ¿sí?, hacer foco con la cámara, y eso me da 2 segundos de retardo. Y esos 2 segundos de retardo me permiten sacar la foto, ¿sí? Y hay 3 tipos de sensibilidades que vamos a trabajar, básicamente. Una es de 200, una es de, esta es de 200, que está muy buena, que hay que tener en cuenta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no se ve acá? No se ve el fondo. No se ve el fondo. O sea, esto puede ser en este baño, en una esquina de una habitación, en una cocina, en un comedor, en cualquier lugar, ¿sí? Esta es de 400, que si bien no se ve bien acá, bueno, acá yo veo bien, no sé cómo lo verán ustedes, pero tampoco se distingue mucho el fondo. Esto fue lo que recomendó el fabricante. 400 asas de sensibilidad de la película, perdón.
esta es de 800 asas, ¿sí? Y acá, a mí, pericialmente, me importa saber dónde saqué la foto, dónde obtuve la foto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que relacionar el indicio con el lugar. Y si yo me guío por una de 200 asas, voy a ver cada detalle de la iluminación del Blue Star, pero no voy a ubicar en el lugar que sea la labor pericial, ¿sí? O sea, un abogado astuto puede disentir con este procedimiento. Vamos a ir a conclusiones, pero vamos a después a conclusiones, ¿sí? A ver si puedo volver. ¿Me ven ahí? ¿Podemos dejar de compartir un ratito? Genial. Bueno, lo que vamos a hacer es trabajar con la cámara, ¿sí? Voy a cambiar, disculpen que no es desprolijidad esto, sino que no hay otra forma de hacerlo. Tengo una cámara portátil, ¿sí? Lo que voy a hacer es calzar esta cámara acá. A ver, espera un cachito. Bueno, la voy a calzar en un trípode. Este es el otro accesorio muy, muy importante para la labor pericial, un trípode. Sin un trípode no se puede trabajar, ¿sí? No sé si se ve bien. Acá atrás está formado una especie de lugar derecho, ¿sí? Que en realidad no es el tema que quería enfocar hoy, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Estamos trabajando con lo que es sangre oculta y no con sangre visible, ¿sí? Son otras. Pero como si yo enfocaba acá y no había nada en el fondo, quedaba como medio vacío, decidí poner esto hacia acá. Así que bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero es encender la cámara esta. ¿Sí? Como le había comentado hoy, en el menú está la opción de disparo. Y acá están varias opciones de disparo. ¿Se ve algo? Y acá está. De 2 segundos, ¿sí? ¿Por qué va a hacer esto? Ahora vamos a ver por qué va a hacer esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? ¿Cómo engaño a la cámara con eso? ¿Qué pasa? Porque si yo disparo ahora, la cámara va a estar configurada, por más que si yo la configuro manualmente, en la cámara va a salir que este tipo de luz, ¿sí? Entonces yo tengo que configurarla de tal forma para que la cámara esté iluminada, o sea, capture la iluminación correcta, que es la oscuridad. Entonces, ¿cómo hago? Si yo hago así, si yo quiero tratar de enfocar así, no voy a poder enfocar nunca. Así puedo enfocar, con luz puedo enfocar, pero sin luz no puedo enfocar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recuerden esto, tenemos el retardo de 2 minutos. Retardo de 2 minutos en la cámara. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a apagar la luz completamente. Voy a prender la luz de la linterna. Me voy a ayudar con la linterna, ¿sí? Lo que hago a continuación es enfocar con la cámara. A ver si enfoca. Claro, pero disculpen, tengo el zoom, ¿cómo se llama? El flash en automático y no, es sin flash esto. A ver, discúlpenme de vuelta, son fallas técnicas.
Bueno, enfoco. No sé si se escuchó, pero lo que hizo la cámara es un pitido, hace un pitido muy particular que enfoca, congela el enfoque, ¿sí? Te tira dos pitidos, hace pip, pip, y lo que hace a continuación es sacar la foto. O sea, congela el enfoque. Cuando congela el enfoque, automáticamente apagamos la luz de la linterna. ¿Por qué? Porque el enfoque ya está congelado, es automático. Y a continuación lo que se va a ver es solamente, se va a poder sacar la foto, ¿sí? Porque ya está congelada en la imagen. Hacemos de vuelta, ¿ver? Ahí se congela. Y después saca la foto. Espero que se haya entendido un poquito este procedimiento. ¿Se entendió más o menos esto? Bueno, ahora volvemos a compartir el Power. La idea era esa, o sea, enfocar con la linterna, ¿sí? Apago la luz, enfoco con la linterna, uso el disparador. Con el disparador hago que se accione la cámara, ¿sí? Tengo 2 segundos. En esos 2 segundos, como está en configuración manual la cámara, ¿sí? Va a salir la luz, va a salir bien la imagen. Entonces tengo 2 segundos para apagar la linterna y que la iluminación se apague totalmente. Y la cámara va a estar configurada a una sensibilidad para sacar en la oscuridad. Eso fue lo que hice básicamente. Un poco así a la distancia uno trata de acercarse un poco, pero estamos un poco lejos, pero también estamos cerca, ¿no? Y es un medio para usar este elemento. Y sinceramente traté de hacerlo de la mejor manera posible. Conclusiones. La luz, el análisis de la luz en el lugar derecho es muy, muy importante, ¿sí? Como hemos hablado hoy, no puede un perito poner que el lugar derecho estaba oscuro, ¿sí? Hoy en día el perito tiene que poner qué tipo de luz o iluminación había, qué tipo de lux, ¿sí? Qué tipo de medida de luz había en el lugar, ¿sí? ¿Para qué? Todo esto, que son parámetros para poder reproducir posteriormente en el lugar derecho, si uno quiere hacer una reconstrucción con estos tipos de medidas, ¿sí? Yo digo que estaba oscuro, no sé cuán oscuro estaba. Si yo quiero hacer una reconstrucción del lugar, no sé qué es oscuro para mí o qué es penumbra para ustedes, ¿sí? Entonces, con una medición de lux, ¿sí? Del lugar, voy a tener más certeza para poder hacer una reconstrucción. Algo muy importante, ¿sí? No confiarse lo que el ojo humano ve. Muy, muy importante eso. ¿Por qué? La empresa 6, ¿sí? Car 6, dice que el ojo humano tiene 25 minutos para adaptarse a la oscuridad. ¿Qué es esto, 25 minutos? Cuando yo apago la luz, ahí tardo 25 minutos, el ojo humano sano, dicen, para que yo pueda ver bien en la oscuridad. Ahora, yo apago la luz y rocío con el Bluestar o con el luminol, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Y miro inmediatamente, pero estoy mirando con un elemento que no es óptimo, que son mis ojos, ¿sí? Por ahí yo veo que no reacciona o veo que no tiene nada y realmente está reaccionando, simplemente que mis ojos no están adaptados. ¿Qué sucede con esto? Es muy importante el tener en cuenta esto, el descanso del ojo de la vista o el acostumbramiento para la fotografía. En tal caso, sacar la foto igual. ¿Por qué? Porque si no me va a dar un falso negativo. Pues yo digo, bueno, apagué la luz, rocié, saqué la foto en el mismo momento y no vi nada positivo. Pero ¿es porque no había nada positivo? No, es porque yo con mis ojos no vi nada. Y la cámara pudo haber enfocado algo, porque la cámara no necesita tiempo para adaptarse. Utilizar, si el equipo lo permite, formatos RAW y JPG, ¿sí? Formatos RAW es un formato que da un poco más de seguridad, ¿sí? Da garantía a la no adulteración de las imágenes y tiene una mejor definición para poder trabajar en otros formatos digitales. Es muy importante eso.
Indicar en el informe pericial el software utilizado, ¿sí? Es también importante. Cuando yo trabajo con el equipo pericial, tengo que tener en cuenta estos pequeños detalles, pero realmente son muy importantes, no sé, en Costa Rica. Acá en Argentina, algunos abogados ya están teniendo en cuenta este tipo de trabajo y lo están efectuando de esa manera, ¿no? Ver si el software es original o no es original. Si es, como se dice vulgarmente, pirateado, estamos ante un problema a nivel pericial, ¿sí? Estamos usando algo fraudulento para demostrar una verdad y no tiene valor. También es importante el tema del monitor, de la imagen, donde yo veo la imagen, ¿sí? El monitor de la computadora. ¿Por qué? Porque cada monitor tiene una graduación distinta y no se va a ver lo mismo en un monitor que en otro monitor, ¿sí? Por más que sean HD, que sean 4K, no va a ser lo mismo. Bueno, si hay una modificación en imagen, que antiguamente los peritos acá en Argentina lo que hacían era, para que se vea bien el indicio, lo modificaban. Lo trabajaban un poco con Corel o con Photoshop, ¿sí? Pero sanamente, o sea, sin ningún tipo de intención mala, sino con la intención de que se vea bien si era un arma, una pistola, si era un revólver, si era cabello, pero eso es adulteración, ¿sí? Si lo hago, tengo que seguir ciertos pasos e indicar en mi informe pericial que hice ciertos pasos, ¿sí? Yo no lo recomiendo, pero bueno, si ustedes lo hacen, la foto sale como quedó, como salió, quedó, para mí, ¿sí? Pero si lo llegan a hacer, si llegan a mejorar un poco la imagen, tienen que decir puntualmente qué hicieron, nitidez, contraste, ¿sí? Luz, menos luz, ¿sí? Otra cosa importante es que el tema de la impresión de imágenes, hacerla siempre en láser color y, en tal caso, acompañar al oficio pericial con una copia digital, ¿sí? Por mejor impresora láser que tengan, jamás la fotografía va a salir de esa manera, bien, ¿sí? Hay que tener una pequeña deferencia con el tema del informe y en este caso sí adjuntar algo digital, ya sea un CD o un pendrive, porque es muy importante esto, ¿no? Porque lo que se ve en un papel no es lo mismo que se ve en un monitor, absolutamente, ¿sí? Así que bueno, esto es todo, voy a dejar de compartir. Más o menos estamos en horario, no me quería pasar. Le damos las gracias esta tarde al licenciado Javier Pachamé por su aporte en este tema tan interesante sobre la utilización de la cámara fotográfica al revelar o al fijar la escena del delito en los casos en donde queremos revelar sangre oculta. Don Javier, nos hacen varias preguntas. Una de ellas es de Giselle Cervantes, quien nos indica que si existe algún mínimo de píxeles requeridos para realizar este tipo de fotografía. Formalmente no existe ningún mínimo de píxeles, ¿sí? Sino, es que básicamente hoy en día las cámaras fotográficas arrancan en el rango de los 16 o 20 píxeles, ¿sí? Esta cámara, la Nikon, una cámara profesional, arranca de los 24 píxeles. El tema está que, ¿se acuerdan los teléfonos antes que había una competencia por qué píxel tenía cada uno? Y empezamos con 2 píxeles, con 6, con 12, fuimos a 20, a 30, a 48, y hoy en día la mayoría está en 12. No es tanto el píxel, sino es la capacidad del fotógrafo, ¿sí? No es tanto la definición de eso. Igual hoy en día hay otra definición que es el subpíxel, que es algo menos que el píxel o es un componente del píxel, ¿sí? Que también hay que tener en cuenta. Pero lo importante no es eso, sino que es la capacidad del fotógrafo. Alguien con una cámara de 16 megapíxeles puede hacer un buen trabajo. Menos no hay, hoy en día menos no hay, cámaras de esa capacidad menos no hay. Igual no hablamos de cámaras fotográficas hogareñas, que son las enteras, las compactas, ¿sí? Digitales, sino siempre hablamos de cámaras con el lente intercambiable. Pero el tema de los píxeles no es tan importante, sino es la capacidad de cada uno. Ok, sí, claro. Y con respecto al procedimiento, este asunto de programar el disparo, ¿verdad? De retardar 2 minutos el disparo, pues obviamente nos va a dar
un tiempo para poder enfocar bien la zona, poder determinar el lugar exacto en el que estamos tomando la fotografía, porque como bien sabemos, y como se mencionó al principio, digo, la fotografía, si no está bien enfocada, pues no podemos determinar exactamente cuál es el lugar dentro de esa escena, ¿verdad? Puede ser la esquina, como dijiste, la esquina del baño, la esquina del cuarto, la esquina de cualquier otro lugar que no necesariamente sea eso. A la hora de aplicar el revelado, el Blue Star o el luminol, ¿cuánto tiempo? Sabemos que esa reacción fluorescente que sucede se da en muy poco tiempo, dura muy pocos segundos. Una vez que se aplica el revelado, entonces, ¿cuál es la metodología a seguir con respecto a la fotografía? Lo ideal sería apagar la luz, aplicar el Blue Star, ¿sí? Inmediatamente darle con la linterna, que la cámara haga foco, va a estar en manual, en configuración manual la cámara, ¿sí? Que la cámara haga foco, ¿sí? Con la linterna, o va a hacer foco en la linterna. Ninguna cámara hace foco en la oscuridad, ¿sí? Por más que sea penumbra, oscuro completamente, ninguna cámara tiene la capacidad para hacer foco en esa instancia. Siempre tiene que haber algo de luz. Entonces yo la engaño y pongo la linterna sobre la reacción, le aprieto el disparador. ¿Por qué el disparador? Primero, porque el disparador me da la opción de tener 2 segundos de retardo, ¿sí? Y segundo, porque con el disparador yo no toco la cámara y la cámara no se mueva, ¿sí? Lo que voy a hacer es dejarla en un tiempo. Por ejemplo, generalmente utilizo, pasa que no nos da el tiempo, 30 segundos para sacar las fotos, ¿sí? Que la ventanita esa que permite pasar la luz esté 30 segundos abierta. ¿Qué pasa con esto? Es así, voy a estar linterna, ¿sí? Todo, obviamente todo oscuro. Blue Star, linterna. Le doy con el disparador, espero 2 segundos que haga foco. Cuando hace foco, apago la linterna y cuando hace foco, queda automáticamente en foco. Y saca la fotografía con la configuración que yo le había puesto en principio. ¿Se entendió más o menos, Fiorella? Tenemos otra pregunta, esta la hace Alejandro Vargas y dice así: modificar la toma fotográfica para que pueda tomar una en la oscuridad y al colocarle el foco para que congele la imagen, ¿cómo no se quema la fotografía? Ya que aumentamos en tiempo y abrimos el lente. Claro. No, espera. Lo que pasa, lo que yo hago es enfocar con la luz. Cuando yo apago la linterna, ¿sí? La configuración va a estar para una luz oscura, ¿sí? Pero no va a salir en el momento que yo hago foco. Lo que hago es poner en foco, no sé si se escucha el pitido, ¿no se escuchó el pitido de la cámara? ¿Cómo funcionó? A ver, espera un segundo. El tema es así. No va a sacar la foto cuando haya luz. Va a sacar la foto cuando esté oscuro. Yo tengo que configurarla de forma manual para la oscuridad. Cuando haya luz con la linterna, ¿sí? Lo que va a hacer la cámara es sacar la foto, no sacar la foto, sino enfocar. Enfoca, hace 2 segundos y levanta levanta la persiana, ¿sí? Para que entre la luz. En ese tiempo yo ya apagué la linterna y la foto no se va a quemar de esa manera. ¿Se entendió? Okay. Sí, es cuestión de jugar con el obturador, con el tiempo, con el foco, con la luz y con el reactivo. Sí, el tema es que enfoque, quiero reactivo, prendo la linterna, ¿sí? Enfoco con la cámara, como tengo 2 segundos con esto, hago foco, apago la linterna, porque si no apago la linterna se quema, como decía el joven. Tengo que apagar la linterna y ahí sí funciona, no se va a quemar nunca. Perfecto. De ahí entonces la importancia de la fotografía, primero general, para poder determinar cuál es el escenario completo del delito o del hallazgo, y después ir haciendo fotografías cada vez más cerca del indicio, para entonces así poder demostrar en la corte, en la audiencia oral, poder demostrar que efectivamente ese es el escenario que estamos estudiando en cuestión y que no estamos introduciendo ninguna foto de ningún otro escenario. Sí, sí, sí.
en alguna oportunidad podemos hacer algo con un poco más de tiempo y hacer el paso a paso acá en el lugar como lo haríamos. Pero bueno, hoy expliqué un poco más lo que es la fotografía en sí y el valor que tiene pericial, ¿sí? Que realmente muchos sabemos, pero a veces uno no lo valora eso, ¿no? La importancia que tiene. Pero hoy día la fotografía es todo. Exactamente, sí, bueno, obviamente estos temas son como para un taller de varias horas, lamentablemente, pues, por asuntos de pandemia, por asuntos de distancia, pues tenemos que conformarnos con Sí. metodología audiovisual, ¿verdad? Pero lo importante es conocer que existen estas técnicas, conocer un poco más sobre cómo manipular la cámara no es solamente encenderla y apretar el disparador, sino que tiene muchas funciones que deberíamos conocer como profesionales en ciencias criminológicas. Le agradecemos, licenciado Javier Pachamé, por el tiempo que nos ha otorgado este día. Sabemos que usted es una persona bastante ocupada allá en Argentina. Le agradecemos su cordial disposición. Su colegio, nuestro colegio es su colegio, estamos a la orden para lo que usted considera, para lo que usted necesite, y esperamos que esta no sea la única vez que nos veamos. No, por favor. Les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Asimismo, extender una invitación a seguirnos en las diferentes redes sociales que dispone el colegio, como lo son Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube, en el cual va a quedar esta charla guardada, donde encontrará las actividades de capacitación que ha impartido nuestro colegio. Estamos en las próximas actividades que se estarán llevando en los próximos días. Muy buenas noches. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como CPCCR1-. En YouTube y Facebook como Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Y en Instagram como CPCCR-. Somos el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica.